¿Qué tal? Bienvenidos al curso de Cálculo Diferencial. Soy el máster Roberto Cascante y seré su docente tutor para el presente curso de Cálculo Diferencial. Como ustedes ya estuvieron revisando el material que está colgado en la plataforma del docente autor, pudieron ver ya en esta primera semana el tema de funciones de una variable real. Pues este curso de Cálculo Diferencial es un curso que trata con la teoría de los límites. Posteriormente se tratará el tema de continuidad de funciones, también se tratará el tema de lo que son las derivadas y las diferentes aplicaciones de estos conceptos matemáticos. Y el fundamento de los límites, las derivadas y sus aplicaciones son justamente las funciones de una variable real. Entonces, en las funciones de una variable real, en su estudio, se basa justamente este curso. En las funciones con sus gráficas se puede sacar lo que es el límite, posteriormente se puede sacar la derivada, se puede determinar si una función es continua o no, y diversos conceptos que poco a poco en el desarrollo de este presente curso vamos a ir estudiando en esta modalidad. Entonces, vamos a repasar brevemente algunos conceptos, ¿sí?, a manera como de resumen de lo que es una función de una variable real. Por ejemplo, en este caso, el tema inicial de este curso es el tema de funciones de una variable real y debemos recordar que una función posee dos conjuntos. Una función f se la denota con letras minúsculas, podemos usar f, g, h, etc. Es una función que tiene un conjunto de partida y tiene también un conjunto de llegada. Ambos, a y b, son conjuntos. Como son funciones de una variable real, ese conjunto de números que tenemos aquí, tanto en el conjunto de partida como el conjunto de llegada, son conjuntos de números reales. Se pueden tener otro tipo de funciones también. Se pueden tener funciones en donde los conjuntos de partida y de llegada no sea precisamente el conjunto de los números reales, sino un conjunto de pronto más amplio que el de los reales, puede ser el conjunto de los números complejos. En ese caso ya tendríamos que hacer otro tipo de estudio. Nosotros vamos a centrarnos básicamente en funciones cuyo conjunto de referencia que se va a considerar es el conjunto de los números reales. Recuerden también que el conjunto de los números reales involucran los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Todo ese conjunto de números forman parte del conjunto de los números reales. Entonces, en una función de una variable real, nosotros tenemos el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Para que una función de variable real, se la denomine como tal, debe cumplir básicamente dos condiciones. La primera condición que debe cumplir una función es que el dominio de la función, el dominio de esa función tiene que ser exactamente igual a todo el conjunto de partida. ¿Qué quiere decir esto? Recordando la definición de lo que es el dominio de una función. El dominio de una función está formado por todos los elementos del conjunto de partida que establecen relación alguna con algún elemento del conjunto de llegada. Entonces, todo ese conjunto de números que se encuentran en el conjunto de partida es lo que se conoce o se lo llama dominio, así es la abreviatura, dominio de una función. Para que se defina una función, el dominio de la función debe ser todo o debe ser igual a todo el conjunto A. En otras palabras, ¿qué significa? Que todos los elementos del conjunto de partida deben establecer relación alguna con los elementos del conjunto de llegada. Debe relacionarse con al menos un elemento. Establecer una relación significa que a un elemento del conjunto de partida le corresponda a un elemento del conjunto de llegada, ¿sí? De esa manera nosotros establecemos una relación entre los elementos del conjunto A y del conjunto B. Y la segunda condición que debe cumplir una función para que sea definida como tal, lo voy a poner en palabras, ¿sí?, es que todo elemento del dominio se debe relacionar con un solo elemento del conjunto de llegada o conjunto B. Entonces, esta, digamos que es una condición
que prácticamente abarca también a la primera, o encapsula o reúne a las condiciones que debe cumplir una función de variable real. Y repito, todo elemento del dominio, ¿sí?, o del conjunto de partida, que es la primera condición, se debe relacionar con un solo elemento del conjunto B, que es el conjunto de llegada. Entonces, si queremos ver de alguna forma gráficamente cómo se establece una función, ¿sí?, por ejemplo, podemos hacer gráficos utilizando los famosos diagramas de Venn. Un diagrama de Venn es un gráfico cerrado. Esto se lo aprende en escuelita cuando enseñan el capítulo de conjuntos. Entonces, es un conjunto cerrado, ¿sí?, un gráfico cerrado, y por ejemplo aquí tenemos el conjunto A, acá colocamos el conjunto B, y por ejemplo aquí establecemos justamente la regla de correspondencia de la función f. El conjunto A, por ejemplo, puede tener los elementos, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, y el conjunto de llegada, el conjunto B, puede tener los elementos 2, 3, 5, 6, 8, 9. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, para este caso, yo voy a decir que la regla de correspondencia de esta función es que f de x es igual a 2x. Y de esta forma yo establezco la correspondencia entre los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Normalmente el conjunto de partida corresponde al conjunto en donde va a estar dada la variable independiente, en este caso la variable x. Y el conjunto de llegada es el conjunto en donde va a estar establecida la variable dependiente o la variable y, o es lo mismo que la función f de x. Significa que, por ejemplo, si yo tomo los elementos que están aquí en el conjunto de partida y los evalúo, significa que los reemplazo en esta regla de correspondencia, tendríamos, por ejemplo, en el caso de que x vale 1, cuando x vale 1, yo tengo f de 1 y eso sería 2 por 1 y eso es 2. Significa que el elemento 1 se relaciona con el 2 y establezco esta flechita o esa regla de correspondencia entre el elemento 1 del conjunto de partida y el elemento 2 del conjunto de llegada. Si yo continúo de esta forma, con el elemento x igual a 2, tenemos f de 2 es igual a 2 por 2 y esto es igual a 4. Significa que el 2 se relaciona con el 4 que se debe encontrar en el conjunto de llegada. Pero en este caso, el elemento 4 no está en el conjunto de llegada. Significa que este elemento 2 no se relaciona con el conjunto de llegada. En ese caso, por ejemplo, no se estaría cumpliendo la condición 2, porque la condición 2 dice claramente que todo elemento del dominio, bueno, en este caso que el dominio es el conjunto de partida, se debe relacionar con un elemento y un solo elemento del conjunto de llegada. En este caso el 2 no tiene aquí con quién relacionarse. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque el 4 debería estar en el conjunto B, pero el 4 no está. Por ejemplo, si yo tengo el 3, siguiendo la misma regla de correspondencia, tendríamos que 2 por 3 sería 6. Entonces, el 3 se relaciona con el 6, el 4 se relacionaría con el 8, y por ejemplo, el 5 no tiene con quién relacionarse. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta expresión que está aquí, este conjunto o este par de conjuntos con esta regla de correspondencia no es una función, ¿sí? Este es un ejemplo de un caso que no es función. ¿Ok? ¿Cómo, por ejemplo, podemos hacer de que esto sea una función? Simplemente modificando el conjunto de llegada, ¿sí? Y supongamos que quito algunos elementos o los cambio. Supongamos que yo tengo, en vez del 5, por ejemplo, tengo el 4, ¿sí? Y por ejemplo, en vez del 9, tengo el 10. Entonces, en ese caso, siguiendo con la regla de correspondencia, para el 2 le corresponde el 4, ¿sí? Porque ya hicimos el análisis. Para el 3 habíamos dicho que cuando x vale 3, f de 3 sería 2 por 3, y eso es 6. Al 3 le corresponde el 6. Para cuando x vale 4, sería f de 4, y esto es igual a 2 por 4, y esto es igual a 8. Al 4 le corresponde el 8. Y el último elemento del conjunto de partida, que es 5, tendríamos f de 5, que es igual a 2 por 5, y esto es igual a 10, que está en el conjunto de llegada. Por ejemplo, esta expresión que está aquí, este par de conjuntos con esta regla de correspondencia, sí corresponde a una función. En este caso, nosotros diríamos que esto sí es una función. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque esto sí es una función.
Porque, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, todos los elementos del conjunto de partida establecen relación alguna con elementos del conjunto de llegada. Significa que cumplen la condición de que el dominio de la función es el conjunto de partida, o todo el conjunto A. Y la segunda condición es que todo elemento del dominio se debe relacionar con un solo elemento del conjunto de llegada. Significa que a cada elemento del conjunto de partida debe salirle solamente una flechita, como está aquí graficado, como se dan cuenta, ¿no? Si, por ejemplo, en un caso que se pueda tener, si, por ejemplo, a un elemento le sale otra flecha, o sea, si el 1 se relaciona con el 2 y aparte el 1 también se relaciona con el 3, esta cosa que está aquí ya no cumpliría la segunda condición y por lo tanto no sería una función, ¿sí? Decimos simplemente es una relación, simplemente es una relación, no es una función. Pero como en este caso, este elemento no lo tenemos contemplado en el ejercicio, entonces, por ejemplo, este gráfico, o este conjunto, este par de conjuntos, con esta regla de correspondencia, sí establece una función.